En la aplicación Exa Ecuador usted puede mirar nuestros programas en vivo o verlos cuando tenga tiempo. Descargue gratis la aplicación Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. No se pierda ninguna de nuestras entrevistas. Descargue Exa Ecuador. Un gran abrazo para mis invitados de esta hora. Muchísimas gracias, ex candidato a la vicepresidencia de la República y exministro de Finanzas y Economía, don Mauricio Pozo. Muchas gracias por la presencia, señor economista Víctor Hugo Villacrés. Muchas gracias a José Ercuri, también un analista prestigioso al que nos hemos permitido invitarle en esta mañana. ¿Tendremos tiempo? Creo que sí, para poder conversar y rescatar alguna opinión muy importante del exministro Fausto Ortiz en la ciudad de Guayaquil. Recomiendo una obra que se llama Paraísos Fiscales de Diego López Garrido. Hay unas 20 propuestas para acabar con la gran evasión. Voy a obsequiarle con dedicatoria al señor fiscal general de la República del Ecuador, a su retorno de la Florida y de esta cita, no de la Florida, de Panamá, así es, de Panamá. Bueno, no es broma, lo voy a cumplir. Paraísos Fiscales Diego López Garrido. Bueno, caballeros, Mauricio escribía un artículo en estas últimas horas sobre el atraco indignante. ¿Por qué le parece indignante este atraco? ¿Por lo que ha ocurrido después del atraco o por el mismísimo atraco y las características de él? ¿A qué atraco se refiere? Le pregunta a la población radio oyente. Muy buenos días, economista Mauricio Pozo. Muy buenos días. Muchas gracias Gonzalo, a mis compañeros de mesa. Cuando usted me pregunta a qué me refiero, yo le diría a todo lo que pasó durante esta década y que tiene que ver con el mal uso de los fondos públicos, con la corrupción que se ha venido descubriendo poco a poco, con la mala administración que dio paso a problemas de pérdida de recursos, al uso de fondos en destinos que no justificaba, a la participación del Estado en actividades que no le competen y que dio lugar a pérdidas también de dinero, a las obras faraónicas sin objetivo alguno. Todo eso es el atraco y es indignante porque el país, yo creo que con la cantidad de plata que tuvo en la década pasada, con una buena gestión, sí habría sido viable darle la vuelta al país. Yo creo que un gobierno que le ponga la economía como una meta real, le hubiera podido realmente generar una ruta de progreso mucho más acelerada y con bastante más de equilibrios y en un ambiente de mayor armonía social. Todo eso lamentablemente no se logró y ahora estamos de alguna manera empezando a abrir las tapas de esta cloaca de corrupción y esto sí es indignante porque a los que hemos trabajado toda la vida pagando impuestos y haciendo las cosas de manera honesta, sí molesta que se desperdicien los recursos del país de una forma como se lo ha hecho. En un Ecuador, dice usted, con un déficit fiscal del 8% del Producto Interno Bruto, un gasto público agregado equivalente al 40% del mismo PIB, una nómina pública cercana al 10% del PIB, una investigación extranjera equivalente a la una inversión extranjera equivalente a la 10ª parte de lo que recibe Perú y 15 veces menos de lo que recibe Colombia. El menor crecimiento de la región luego de Venezuela, así como
registrar el segundo más alto riesgo del país, de Ecuador en América Latina, después también de Venezuela. Una deuda pública equivalente al 60% del PIB. Óigaseme bien, significa cuánto dinero, les invito a meditar, 60% del Producto Interno Bruto, eso es lo que estamos debiendo. 4 veces superior al porcentaje de hace apenas 7 años. 4 veces superior al porcentaje de deuda que manteníamos hace apenas 7 años. Y un Instituto de Seguridad Social con alto riesgo de incumplir. Muy pronto con sus compromisos de salud, sus compromisos de jubilación y el resto de prestaciones por serios problemas de liquidez. Ese es el Ecuador de estos días. Señor presidente Moreno, ese es el Ecuador que usted debe haber tenido notable vergüenza de comentarle qué será la mesa servida que usted heredó a su colega de Chile el día de ayer, en un escenario el mejor que tiene para orgullo nuestro país, las Galápagos. ¿Cómo calzan las tan repetidas obras en vialidad e hidroelectricidad en estos resultados luego de una década de abundancia de recursos? Simplemente no calzan. Eso es lo que medita Mauricio Pozo Crespo. Y por eso nos sentimos honrados con su presencia. Es el diagnóstico que lo conoce César Augusto Sosa, el macroeditor económico del diario El Comercio. Y mis otros invitados, Víctor Hugo Villacrés, y lo conoce con amplitud y profundidad desde el lado, por ejemplo, del IES, porque fue su director, porque conoció de cerca su realidad financiera. Y José El Juri, que va a sorprender con algunos datos y preocupaciones, como uno que a mí me llamó profundamente la atención. Pensar, señoras y señores, que diciembre, que está a la vuelta de la esquina, es el último mes que tenemos para moldear una renovación de los contratos comerciales del Ecuador con los países que más nos compran, las economías europeas y la economía norteamericana. Y nadie se preocupa. Absolutamente nadie habla de este tema, salvo ustedes que tienen la posibilidad de escribir con conocimiento de causa. Eso es lo que queremos hablar. Y por eso nos gustó mucho este pensamiento de César Augusto Sosa, compañero del diario El Comercio, que dice, ¿cómo puede ser posible que ya estemos elaborando la proforma del 2018 sin ningún programa económico? Dice. ¿A usted cómo le parece? Muy bienvenido y muchas gracias, Víctor Hugo. Estamos para atenderle. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días. Un saludo a la gente que nos escucha a través de Radio Democracia y a mis compañeros de panel. Bueno, hay 2 elementos fundamentales que están sobre la mesa en este momento. El primero, sí, hay que analizar una proforma que se viene para el 2018 y uno esperaría que en ese contexto exista y se proponga un plan económico para el Ecuador. Un plan económico que, de lo que uno claramente puede ver, tiene que recuperar en algunas instancias la institucionalidad, la separación de funciones, recuperar el rol de los entes de control, generar mayor productividad, competitividad, una articulación más fuerte con el sector privado y la alternabilidad, creo yo, de las autoridades políticas. Todo esto va a ser importante, producto de las lecciones aprendidas. Y de las lecciones aprendidas no solamente los últimos 10 años, de ahí entro a la primera parte, que era la parte de este editorial escrito por Mauricio. Y entonces uno ve, y para analizar este editorial necesita
necesariamente tiene que contextualizar el momento histórico. ¿Qué pasaba en el Ecuador del 2007? Un Ecuador, acuérdense un Ecuador de que se vayan todos, un Ecuador que había derrocado a 3 presidentes, Bucaram, Maguad y Gutiérrez, un Ecuador que inclusive vota por un candidato que llega sin diputados, porque no querían tener una asamblea, es decir, un Ecuador que quería un punto de quiebre y una reforma estructural aquel entonces que se planteaba con esta asamblea constituyente. Ese era el Ecuador, pero también no hay que olvidarse, porque yo siento que a veces por el tema de ver todos los errores de los últimos 10 años nos olvidamos de los errores que también pasaron antes y que esto nos lleva a concluir que probablemente ninguna de las dos vías es la correcta, porque entonces ahora suena como panacea la baja inversión en programas sociales que existió entre el 78 y el 2006, la burocracia dorada sin austeridad, porque la austeridad era para los programas sociales, pero no para la burocracia dorada de, no sé, pues de los órganos de control, de la banca pública, de CEPE en aquel entonces, la inversión sin planificación, el cabildeo político y las partidas presupuestarias manejadas por diputados, el poder político cooptado por los poderes económicos, la política monetaria utilizada para fomentar únicamente al sector exportador. ¿Usted destaca lo de ahora o lo de ayer? Le estoy hablando... O ambas instancias. Exacto, es que lo que yo le estoy diciendo es la vía que tuvimos entre el 78, el regreso a la democracia, y el 2006 fue mala. Cambiamos de vía. También lo que dice el editorial de Mauricio nos demuestra que esa vía tampoco fue completamente correcta. Entonces, ni la una fue completamente correcta ni la otra. Yo creo que hay que buscar una tercera vía. Y esa tercera vía debe recoger los errores que ha habido tanto entre el 78 y el 2006 como entre el 2007 y el 2016 para proponer un plan de gobierno a largo plazo en el Ecuador en los próximos 20, 30 años, independientemente de quién llegue al poder. Porque ni la derecha ha sido tan hábil como para coordinar muchas cosas, y le estoy haciendo un listado y podría continuar con el listado, ni la izquierda tampoco, y eso hay que aceptarlo, más allá que soy una persona de izquierda y progresista, tengo que aceptar que se cometieron errores también entre el 2007 y el 2016, entonces las dos vías nos llevan a concluir de que han tenido un fracaso que ha sido evidente para los ecuatorianos y también ciertos aciertos. El segundo fracaso lo destaca para disimularlo lo del primero, o a la inversa, lo ataca al volumen 1 en procura de amortiguar lo hecho por el volumen 2. Lo hecho mal, ¿no? Estamos hablando de... Sí. Si gusta, Gonzalo, le hablo del segundo volumen y los errores que se han cometido. Fíjese. Ya vamos a ir topando. Porque lo que quiero decir es, lo único que quiero es señalar que han habido graves errores en el un volumen y en el otro volumen, y yo por eso propongo una tercera vía de solución. Lo que estamos buscando es una tercera vía de solución al atraco indignante que pondera Mauricio. ¿En cuál volumen se robó más? ¿Cuál modelo de los practicados en la etapa del 70 o de los 80 hasta el 2007? Desde el 80 al 2006, digamos. Al 2006. Si ese o los últimos 10 años han sido más pecaminosos en el sentido de que se han robado el dinero, han legislado para beneficio de unos, o simple y llanamente han cometido el mayor ultraje a la nación, que es tomarse el dinero del pueblo y desaprovechar, lo que decía Mauricio Pozo, coyunturas muy interesantes como esta de los últimos 10 años, y por eso es que da forma o titular a su comentario editorial diciendo que ha habido un atraco indignante. Ahí quiero verle a usted. Mire, Gonzalo, todos tenemos que indignarnos ante la corrupción. Y me parece que es importante que las autoridades de control actúen, encarcelen, que se devuelva el dinero, sobre todo porque escucho mucha gente que se queda feliz con el tema del encarcelamiento y el regreso del dinero para que se pueda realizar nuevamente gestión desde la parte pública. Ajá. Eso es importante. Entonces, yo sí creo que hay que hacer un mea culpa de los errores que se han cometido, y los errores que comete la izquierda en los últimos 10 años, sí, parte de esos se plasman en el editorial. Son los 3 errores que hayan sido, por ejemplo, visualizados en ambas épocas. En ambas épocas. En ambas épocas
tengo lo siguiente. Para mí, por ejemplo, existe corrupción en ambas épocas. En una más fuerte que en otra, puede ser, pero existe... ¿Cuál es la más fuerte? En la que ha habido más recursos, Gonzalo. La Aparentemente, última. claro, aparentemente en la que ha habido más recursos ha habido un mayor porcentaje de recursos que han sido desviados y debe castigarse. Pero sin duda alguna, yo creo que se comparten algunos errores entre las dos épocas. El primero, le digo, el tema... ¿Y el modelo? ¿Los modelos? Mire, en el uno tiene un modelo de los 20 y pico de años, restando los 2 primeros años de Roldós y los 4 de Borja, tiene un modelo más de derecha, salvo esos 6 años, los 2 años de Roldós, los 2 primeros años. ¿Qué es un modelo de derecha para esos tiempos? ¿Qué fue? Mire, un modelo, por ejemplo, que fortaleció los impuestos regresivos sobre los progresivos. Le puedo dar un dato. En 1980, los impuestos progresivos eran el 48% de la recaudación total. En 1989 pasó a ser el 21,6%. Es decir, se fortaleció los impuestos regresivos sobre el consumo, sobre la liquidez de los ciudadanos, generando beneficios para algunos sectores como el exportador. Fíjese lo que demandaban los sectores privados entre el 2003 y el 2006, y esto me parece interesante. Recogido por Cordes, dice: las cámaras de la producción se pronunciaron sobre varios aspectos: que se fortaleciera la dolarización, un pronunciamiento contra el impuesto predial, contra los excesivos impuestos, a favor de las concesiones mineras, que se realizara una reforma aduanera privatizada por la reestructuración de la seguridad social, en defensa de la tercerización laboral y pedidos a la reforma del Código de Trabajo. ¿Parecido o no parecido a lo que escuchábamos hace pocos meses en las mesas de diálogo de lo consultivo, y productivo y tributario? Resulta que el sector empresarial pide siempre lo mismo. No importa el gobierno que esté, izquierda, derecha, centro, siempre le pide lo mismo. Y lo que hemos visto que no es... cobren impuestos o que reduzcan determinadas obligaciones. Sobre todo los progresivos. Y que se ataque más el impuesto regresivo, que es lo que la historia me está mostrando. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo? Han existido errores fuertes en los dos lados, en esa primera parte y en la segunda parte, y yo creo que también han existido algunos aciertos. Por ejemplo, el SRI se crea en 1999, y fíjese, yo lo pongo como ejemplo porque, digamos, se cambia, se pasa a ser servicio de rentas internas, y como servicio de rentas internas, manteniendo esa institucionalidad, crece la recaudación. En 99 era el 8,2. Porque se independiza de la hacienda pública. Y pasa el 2007 a ser terminará siendo cerca del 14% probablemente. Bien administrado. Exactamente. Entonces, rescate de los impuestos. A lo que yo llamo a la Mauricio. institucionalidad del país. O sea, llamo a ese hecho de que podamos construir una tercera vía juntos y que esa tercera vía se respete independientemente de quién llegue al gobierno. En estos, ya estamos hablando para estas fechas, estamos hablando ya de unos buenos 25 años más o menos, ¿verdad? En lo que estamos tratando de comparar las dos épocas. 40 años. Claro, 40 años. Las dos épocas. Pero no le pongamos tan grande el asunto, ¿no? Pongámosle unos 20 años, 10. Ya con los malos pasos orientados en el primer modelo y en el segundo modelo. Estamos hablando ciertamente de modelo de robo, de modelo de virtudes. Creo que hay que aclarar algo. Exactamente. Hablar de 26 años versus los últimos me parece que es un periodo demasiado largo. El periodo del 80 al 2006 es un periodo que involucra demasiados cambios al interior. Un cambio, para empezar, es la apertura de la economía mundial, con la caída del muro de Berlín, que fue en el año 89-90. Entonces, mezclarle las dos cosas es súper complicado. Segundo, un país con moneda y un país sin moneda. Hasta el 99 hubo sucres, después hubo dólares. O sea, son dos cosas que están ahí metidas que distorsionan la lectura. Y yo sí le digo algo, yo tengo que defender mi gestión porque los números dicen así. No se puede comparar lo que se logró cuando yo estuve en funciones públicas, que fue el 2003 y 2004, en términos sociales. El mejor indicador de temas sociales y de políticas sociales es la pobreza. La caída de la pobreza que se logró en los 2 años que estuvieron fue de 12 puntos. Es la caída más rápida que se ha producido desde el año 2000, que estamos dolarizados a la fecha. 2,
me parece que el tema de la burocracia dorada que menciona, las mejoras de la clase media, ¿en dónde ha venido creciendo a lo largo de los últimos años? Se notó años. más. En la época del correísmo, cuando te tuvo dinero, es que no es solamente un problema de crecimiento de clase en la media. Época de ustedes. Es que no es solamente un problema de crecimiento de clase media, es un problema de cuán sostenible es el proceso. Porque usted puede tener crecimientos acelerados y esos crecimientos no se pueden mantener, en cuyo caso ha sido un crecimiento espurio que no genera un resultado favorable posterior. Pero déjeme decirle algo que es bien importante. La burocracia dorada que menciona es un tema que ahora en la última década se lo ve con la más absoluta claridad, no como burocracia dorada, sino como gasto en sueldo respecto al PIB. Es el 10% del PIB. Eso fue hasta el 5% hasta el año 2006. Se ha duplicado el gasto en sueldo y salario respecto al PIB. O sea, de burocracia dorada, este gobierno que acaba de terminar no tiene argumento alguno para opinar. Ha habido unos distanciamientos gigantescos versus el pasado. Y el otro elemento que me parece importante de anotar es un periodo, Gonzalo, donde hubo equilibrio fiscal, equilibrio externo, crecimiento económico, reducción de pobreza, que fue, al menos cuando yo estuve en funciones, no puede comparar con el periodo del año 99 con la crisis bancaria, pues. O sea, no le puede meter en el mismo saco las dos cosas y colegir. Lo que estoy de acuerdo es obviamente que hubo excesos, hubo problemas de manejo también en la década anterior. Pero y eso, si no examinamos eso la es verdad. historia de los errores de los modelos, sí, sin duda, sin duda. Un recorrido es más, yo le diría algo. El resurgimiento. No vamos a coger una etapa fíjese, donde ustedes se han lucido. Y no, es verdad. Pero el surgimiento inclusive de Correa como presidente es el resultado de los errores del pasado. Y eso hay que reconocerlo y es la verdad. Los abusos de un lado, los abusos del otro lado también. Estamos absolutamente de acuerdo. Lo que yo no quiero es mezclar papas, duraznos y manzanas en un mismo saco, porque es un periodo demasiado largo. Hay demasiadas cosas al interior. Entonces es mejor ser un poquito más. ¿Cómo reivindica José El Juri las dos etapas? Gonzalo, yo dividiría las dos etapas, están marcadas por algo fundamental, que escape el control de los políticos o de las personas que hacen o que tienen gerentes administrativos. Eso se llama dolarización, Gonzalo. Usted hizo una pregunta concreta. Las clases medias se estabilizaron en el Ecuador cuando el salario de las clases medias del trabajador dejó de caer su poder adquisitivo por efectos de la dolarización. El presidente Moreno ahora dijo, y me agradó mucho escucharle, que hay un amplio espectro, un gran apoyo y una voluntad de mantener la dolarización, porque es un consenso nacional. Nosotros tenemos que ver cómo vamos a hacer para vivir en ese sistema que es el que ha redimido al ecuatoriano, porque acordémonos lo que pasaba antes. Abandonar ese sistema. ¿Qué es lo que pasaba antes? Un suicidio. ¿Qué es lo que pasaba antes? También hubieron, con más o menor medida desde que el Ecuador fue creado, épocas caudillistas, populistas también. ¿Cómo hubieron gobiernos serios? Y dentro de esos gobiernos populistas también hubieron gentes muy serias que trataban de mantener las cosas en orden. Pero lo que era imposible es que el presidente o el político de turno le pida dinero al Banco Central que se imprimía, y eso llegó a hacer y a desembocar en la terrible crisis por la cual perdimos la moneda propia. Pero eso sí fue fruto del mal manejo. Esa crisis nos condujo a obtener las bondades de la dolarización. Sí, pero por dolor. Con dolor. Y con 2 millones de ecuatorianos saliendo del país. Desde luego. Con una quiebra masiva y con una... Bueno, hablemos de la gente de la seguridad social, se les licuaron todos sus ahorros y demás. Entonces, en este punto ya no nos sirve... Pero, perdone, para ambos sectores, la dolarización... Les puso en orden. Les puso en orden la... Por supuesto, porque evitó la capacidad discrecional de gastar en cualquier cosa, de andar inaugurando cositas con fines políticos. Sin embargo, en este último periodo se las ingeniaron para hacerlo. El facilismo, en cambio, del correísmo, ¿en qué consistió? En una suerte, dos o tres cosas, pero una suerte del destino de esta cosa que es impredecible, a pesar de que sí se podía prever, al menos que iba a caer. Que tuvo petróleo de a $100, pues de a $80 por barril, y eso aumentó los ingresos tributarios, y sí hay que darle un mérito. Hubo una continuación del trabajo que se inició en su tiempo con Elsa de Mena, y una continuación de profundizar la recaudación tributaria.
¿no es cierto? Entonces hubieron dos grandes crecimientos, uno de exportaciones petroleras, no tanto en barriles, pero en valores, y la otra de mayor recaudación. Por otro lado, la misma dolarización hacía que esas recaudaciones sean más estables. Entonces, se contó con dinero como nunca antes se había contado en la historia. Ahora, ¿qué se hizo con eso? Ahí viene el problema. Pero antes de ir a eso, ahí hay un problema estructural que es a lo que yo quería referirme, y es que el Ecuador, y si vemos así de manera general... Perdone, pero el modelo monetario es el que ha beneficiado a uno y otro modelo. Le benefició al gobierno del presidente Correa, pues. ¿Usted se imagina el nivel de inflación que tuviéramos este momento, con las expectativas que creó y que ya están bajando, por suerte, ahora están bajando, aunque se puede ser crítico, no, hay un mejoramiento en el riesgo país y demás. ¿Se imagina el nivel de inflación que tuviésemos con una moneda local nosotros, con todos los avatares políticos que han ocurrido últimamente? ¿Ya? Entonces la dolarización le benefició también, la dolarización, los altos precios del petróleo y la recaudación fiscal. Ahora, ¿qué se hizo con eso y cuál fue la contrapartida? ¿Se puede resumir? ¿Puedo hablarle yo la principal contrapartida en qué pienso yo que radica este momento? En que no pueden idear un programa económico. Gonzalo, ahí hay un tema que sí tenemos que ponernos de acuerdo, y ahí sí estoy de acuerdo con el economista Villatres, y es que los países del mundo que han llegado a algo llegan a través de algún tipo de pacto. Veamos el caso de Nueva Zelanda, Irlanda. Irlanda pasó de ser de los países más pobres de Europa y hoy se habla del milagro celta. Tiene uno de los ingresos per cápita más altos de Europa, de haber sido exportador de irlandeses a todo el mundo, por siglos además, no por unos pocos años. Tener que importar gente para un crecimiento gigantesco de la base productiva, y no hablamos aquí de niveles... O sea, que requirió de mano de obra para comenzar. Es cierto que se necesita un pacto. Y de un talento medio perfectamente ilustrado para aceptar, digamos, los retos que le planteaba el crecimiento económico. Y los errores anteriores. Y esos son países que tuvieron confrontaciones casi armadas. Aquí tenemos capital humano, pero no tenemos modelo. Lo que quiero es que tengan la bondad de dirigirse al programa económico, que no pueden elaborarlo. Gonzalo, ni el un modelo ni el otro modelo. Yo creo que ahí sí hay un error de fondo de ambos modelos. De una u otra manera, ambos han estado con la urgencia también. Hay que entender lo que será estar sentado ahí. Con la urgencia de conseguir recursos para una población que necesita muchísimos servicios, probablemente con mesas mal servidas desde antes de un gobierno anterior, que era lo típico que se recibía ahora, como le ha pasado al gobierno del presidente Moreno. Pero sí hay algo fundamental ahí que es un error del Ecuador. Y es, si analizamos, por ejemplo, el caso de Nueva Zelanda, de Irlanda, de los países asiáticos, los que han salido de la pobreza se enfocan al mercado mundial. El Ecuador siempre ha hecho ingresos muy tímidos al mercado internacional por miedo a este tema de hay que proteger la industria nacional. Tenemos miedo de entrar al mundo. Miren lo que está pasando en Perú y en Colombia. Un país como el Ecuador, ahora con menos de 100.000 millones de dólares de PIB, divídale para 16 millones y de ahí divida mensual van a quedar 530 y pico de dólares. Tal vez el economista Pozo pueda hacer mejor la operación mentalmente. ¿Cómo usted puede tener un crecimiento para una población joven que crece cada vez más? Fuentes de trabajo con un modelo que está orientado al mercado interno. Ese ha sido un error, fue un error de cuando hubo del otro boom petrolero, la famosa sustitución de importaciones, el no ir hacia el exterior, y en ese no ir al exterior a competir, hay intereses de lado y lado, pues, porque hay intereses corporativos, también empresariales, que quieren protegerse, y hay intereses también, y hay este dogma, y ahí sí lamento decir que es un dogma de la izquierda, de que estar enlazados al mundo significa que nos van a comer, cuando es absolutamente todo lo contrario. Fíjese, China, Corea, el mismo Vietnam, un país que hasta hace poco era comunista, o sigue siendo gobernado por un partido comunista. Los países que prosperan son los países que consiguen enlazarse al mundo. Esos miedos y temores nos demostró con mayor amplitud el presidente Correa. Ustedes recordarán. El modelo endógeno de crecimiento, ¿cómo crecemos en un mercado tan pequeño desde adentro? Es imposible, Gonzalo, vamos a seguir tropezándonos todos los días. Nuestra solución está en el comercio exterior. Usted se refiere al dogma ideológico. ¿Por qué prohíbe el dogma ideológico la apertura comercial, Mauricio, que ustedes le decían al presidente Correa en tan larga época de permanencia en el poder con el generoso
apoyo del pueblo ecuatoriano, pues no, tuvo una generosidad exorbitante, digamos, con el modelo de Correa, porque él construyó una agenda de desarrollo social interesante, pero realmente darle medallas de oro por su manejo de económico, o sea, el manejo puramente financiero económico, o de agroexportación o algo que haya venido a renovar, todos fueron fracasos por dogma ideológico o por qué circunstancia. Esto me parece que es importantísimo. Lo de los atracos y todo ya es más bien un mal que hay que señalarlo en otro momento. Este rato lo que quisiera que ustedes empleen es en ver cómo resolvemos el problema del modelo ecuatoriano, en qué estamos atrasados, en qué estamos avanzados, en dónde nos hemos equivocado y qué tenemos que hacer urgentemente para asesorar a un presidente casi improvisado en el manejo macroeconómico de nuestro país. El presidente Moreno tiene magníficas intenciones, tiene un sentido común apreciable, sintoniza rápido las cosas, no es como Correa porque no mantiene ese dogma, o usted le ve de otra manera. Ayudemos al presidente, señor economista Pozo, con una posición más clara. ¿Qué necesita este momento en términos de diseño de modelo el Ecuador? Usted recordará, Gonzalo, que yo le hice llegar una propuesta al presidente Moreno. Una vez terminada la segunda vuelta, ofrecí que para el que resulte ganador en la segunda vuelta le iba a entregar una propuesta de lo que yo creí que debía contener el programa económico. Voy a simplemente insistir en los temas fundamentales. Le mandó también, de lo que yo recuerdo, Marco Flores, otra propuesta. Sí, y mejor, todos los ecuatorianos que quieran colaborar sin objetivo alguno, creo que son bienvenidas esas propuestas. ¿Qué es lo que, ¿Y qué pasó? requiere? ¿Qué le proponía usted, más bien dicho? No, yo creo, Gonzalo, que el país requiere un programa integral que sea coherente, que tenga metas. No sabemos cuál es la meta en crecimiento económico, en pobreza, en empleo, en la parte fiscal, en la parte externa, en la parte de reservas internacionales. Necesitamos un programa con objetivos, con metas. Necesitamos instrumentos que definan alcanzar esos objetivos. Un cronograma de acciones que nos permita alcanzar en cierto tiempo las metas propuestas. ¿Qué le proponía el comercio exterior, por ejemplo, usted? Es inadmisible que un país pequeño como el Ecuador, 1.7% del PIB de América Latina, dolarizado, no pretenda no vincularse agresivamente al mundo. Esa es la palabra, agresivamente al mundo. Nosotros debemos buscar tener acuerdos con los que más podamos tener acuerdos, para vender todo el potencial exportador que tenemos. ¿Y dónde está el potencial? Perdón. En toda la producción que tenemos en minería, tenemos en petróleo, tenemos en agricultura, tenemos en pesca. Yo le diría, ¿en qué no tenemos más bien, Gonzalo? Tenemos en turismo. Este es un país rico, empobrecido, que es distinto. Este es un país rico. Ya quisiera muchas naciones tener la riqueza que tiene el Ecuador. Entonces yo creo que un programa que le inserte al Ecuador en la economía internacional. Pero no hay institucionalidad, no hay modelo. Donde usted retire esas ideas caducas de la década de los 60 de que hay que cerrarse para la protección de la industria. La industria nacional lo que necesita son reglas claras. Lo que necesita es un programa para dónde camina, lo que necesita es una estabilidad tributaria, lo que necesita son acuerdos de comercio, lo que necesita es financiamiento barato, lo que necesita es menor costo de producción. Esas son las formas de podernos insertar mejor en los mercados de afuera. ¿Le contestó el presidente Moreno con algún grado de cortesía, lo menos? Gonzalo, yo creo que las declaraciones, él no tiene por qué estarme contestando a mí, pero las declaraciones públicas que él ha hecho de decir que la austeridad es importante, firmó un decreto, veamos qué resultados le da, que hay que estabilizar las cuentas, que el déficit es grande, que la deuda pública es muy grande. Son buenas declaraciones, pero detrás de eso hay mucha política económica que todavía no vemos. Es donde yo me preocupo. ¿Es desconocimiento o es duda? Yo creo que hay una especie de manejo de equilibrista entre el manejo político y las decisiones económicas. Pero es para un momento político yo que estamos viviendo. Yo esperaría
que como se viene la consulta, ¿no? Se viene la consulta, que yo creo que va a ser favorable al gobierno, ojalá con eso pueda tomar las decisiones que todavía yo entiendo políticamente. Presidente necesita efectivamente de siete sí en simultáneo. Yo creo que sí, yo creo que la consulta es favorable para todo, Gonzalo. Yo creo que hay que ponerle sí a las 7 preguntas. ¿Usted apoya absolutamente, de que el pueblo ecuatoriano apoye absolutamente, y ponga sí a las 7 interrogantes? Señor. Eso yo creo que hay que hacer. Okay. Yo creo que hay que darle viabilidad al país. Cuando se habló de la coalición de los partidos, que lo ha tenido Chile, que lo ha tenido España en su momento, una forma de coalición, ¿sabe cuál es? Apoyar una consulta de esta naturaleza. Esa es una forma de ponernos los ecuatorianos alineados en un programa. Y fíjese, al presidente Moreno, todos le queremos ayudar, Gonzalo, los que tuvimos en otros ámbitos políticos. Los empresarios, de buena fe, con gran entusiasmo, ¿no? Los banqueros, los medios de comunicación, todo el mundo le quiere ayudar. Bueno, caminemos todos en esa línea. Pues. Yo creo que es lo que requiere el país. Ahí, ¿cuál es el error del presidente Moreno? No sabe escoger gente, no tiene los adecuados, o nos está preparando más bien un manjar que nunca hemos saboreado, de sentido común, de productividad, de comercio exterior animado, alianzas estratégicas y presencia en todos los mercados, y de dar a los agricultores las facilidades para que puedan mejorar sus niveles de producción y productividad. Vuelvo y repito, ¿qué le plantearía usted al presidente Moreno? Mire, Habiendo Gonzalo, sido yo creo, usted de alguna manera un correísta, ¿qué le propone? Un colaborador en el gobierno de Correa, porque no fui afiliado a País y no he sido. Sí, pero bueno, todos modos, claro, sí quiero decir lo siguiente. Usted es un profesional más que todo. Sí, y lo que quiero decir es, la economía es política, entonces sí voy a coincidir en el hecho de que yo creo que hay un tiempo que es necesario y que el presidente se está tomando como para generar una base, una red de apoyo social que la va a tener mediante la consulta, que en alguna medida pero es una tiene algo preparado. Poder. Yo debo entender que están trabajando en un proyecto. ¿Por qué? Porque la economía tiene que seguir un desarrollo estructural, más allá de toda esta coyuntura de denuncias, de corrupción, de sobreprecios, etcétera. Yo creo que debe haber una estructura de fondo que programe el país para largo plazo. Fíjese, Gonzalo, que la inversión extranjera directa ha sido muy baja en el país históricamente. Acuerdos comerciales no han existido, por ejemplo, salvo el que se firmó con la Unión Europea en un gobierno de izquierda, más allá que se pueda decir que yo le que existen algunos temas en la izquierda. José El Jurí, que va a ampliarlo ya mismo. Él dice que en diciembre prácticamente fenecen los convenios comerciales con la Unión Americana. Con Estados Unidos. Sí, con la Unión Americana. Y pare de contar. Los TBI. Sí, hay que buscar maneras. Dice José con sobrada razón, si es que el señor presidente Trump no ha hecho ningún tipo de petitorio, porque eso se estila en economía norteamericana, en administración económica comercial americana. El presidente pide y dice, hay que renovar con Ecuador, hay que renovar con Perú, hay que renovar con Chile. Eso hablando solamente de pocos países de América Latina. ¿Cómo será con los carteles grandes? Carteles en el buen sentido de la palabra, con Europa, con los asiáticos, en fin. Entonces, si él no se interesa por nuestra situación y nosotros a través del Frente Económico nos damos señales de vida, el señor Campana, claro que es bueno para jugar el tenis, pero también es muy entusiasta para hacer determinados sobrevuelos en los mercados más interesantes del planeta. Nos está demostrando, no se vaya a confundir. Yo lo que le digo es, ¿qué le está haciendo falta a la administración del presidente de la República actual para que la parte comercial entre en la primera dimensión de preocupación de su régimen? Yo creo que ¿Qué le falta al morenismo? Dentro del plan programático deben estar acuerdos comerciales con nuestros principales socios comerciales en condiciones competitivas para el Ecuador. Creo que debe estar con prevalencia las políticas sociales que tanto se olvidaron en la historia y que fue lo que desencadenó
muchas de las cosas que tenemos actualmente. Lo que conversábamos, la recuperación de la institucionalidad. Creo que va a ser importante reactivar la productividad y competitividad para que nuestros emprendedores puedan exportar más y mejor, porque tendremos que competir con Colombia, con Perú, en flores, en brócoli, en camarón, en muchas de las cosas que exportamos iguales. Entonces, si nos vamos a abrir a los otros sectores, ¿cómo garantizar la productividad, la competitividad, el costo de los factores en el Ecuador? El capital sigue siendo muy caro, Gonzalo. Las tasas de interés todavía son muy altas como para poder competir. Entonces, yo creo que tiene que desarrollarse a la par, porque no hay tiempo para pensar, primero nos desarrollamos y después nos abrimos. Yo creo que tienen que ir ahora ya a la par y tener un plan programático, que es lo que a mí me parece más importante. ¿Qué ganamos con el método simultáneo? Ganamos un desarrollo mucho más rápido, ganamos abrirnos a los mercados comerciales mientras desarrollamos la industria local, ganamos productividad, competitividad, mayor crecimiento económico, ganamos proteger la estabilidad de la clase media, que como bien se decía aquí en la mesa de trabajo, la dolarización redujo gran cantidad de gente de la pobreza en pocos años. ¿Por qué? Porque se evitó las devaluaciones que afectaban a la clase media. Entonces, claro, la clase media ahora programa, clase media ahora programa mediano, a largo plazo, los créditos hipotecarios son a 15, 20 años y ya no tiene miedo de endeudarse. Todo eso que se ha conseguido se va a consolidar mientras usted mantenga un desarrollo por todas las vías, y eso es el sector externo y también la competitividad. José El Jurí. Gonzalo, hay una puntualización nada más. El acuerdo con la Unión Europea se firmó mucho años después de haber pedido bastante mercado en Europa, porque se acababa el SGP en pocos días. Esto con un frente interno que boicoteaba, entre eso recordemos al señor Lucas y una cantidad de gentes que boicoteaban el que se firme el acuerdo con la Unión Europea. El expresidente dijo que él no hubiera firmado si no se acababa el SGP. No hay una convicción, entonces no me digan que fue por el gobierno de izquierda que se firmó esto. ¿Pero qué gobierno de derecha firmó un hito? No habían acuerdos comerciales. Usted se refiere a Correa, tiempo, ¿no? Porque Gutiérrez... Usted se refiere a Correa. Correcto. Porque Gutiérrez empezó el tratado con Estados Unidos, pero no llegaron a firmar ni Gutiérrez ni Palacio. Le votaron, no. Pero después Palacio tampoco firmó, pues. Correcto. ¿Y por qué le votaron por no hacer? Llegamos a la ronda 11 de negociaciones con Estados Unidos en Miami. Llegó con un discurso de izquierda y gobernó de derecha. Entonces, es decir, votaron por eso. Esto es básico. Pero el tratado fue una de las... Es decir, el no integrarse al mundo así sido históricamente una de las estandartes de la izquierda ecuatoriana. No me quiero meter en política, vamos a lo positivo. Bien. Pero o sea, usted dice, la izquierda ha tenido el equívoco de no instalarse en el mercado internacional. Sin darse cuenta que ese instalarse va a traer mayor justicia social. Porque los acuerdos comerciales también traen estabilidad y reglas sobre temas medioambientales. Por ejemplo, los grupos medioambientales deberían estar muy interesados en los tratados. Reglas de origen. Reglas de origen, sobre tratamiento, temas como comercio justo, temas ecológicos. Los tratados comerciales traen también temas de transparencia. ¿Usted le podría decir y asegurar al presidente de la República, Lenín Moreno, señor presidente, los mercados, el comercio exterior no tienen ideología? Pero tienen orden. Pero digo, no deben tener ideología. A eso me refiero. No, pero sí tienen una serie de temas que hacen que los países se pongan en mejor orden y sus ciudadanos vivan mejor. ¿En qué? Mire, compare los países menos integrados del mundo, son los países más injustos, más violentos, más... anarquistas. Totalmente, y los países más desarrollados son los más integrados. Yo le voy a mire, hay un tema aquí hay un tema, porque nosotros hablamos de análisis, yo envié varios correos a gente importantísima, digamos, no me voy a referir quiénes son, pero miren lo que me dicen dos exportadores. Le voy a leer textualmente porque es muy corta. Voy a una entrevista. Es ideal para los exportadores como flores, brócoli, alcachofas, frutas tropicales. Sería tener acuerdo comercial con Estados Unidos. Estos son productores, estos no tienen micrófono. Y Canadá, al momento estamos pagando aranceles que restan competitividad frente a países como Colombia, Perú y Centroamérica. Estamos perdiendo mercado. Los CATs y el drawback pendientes no se están cumpliendo como deberían ser. Las flores necesitan un horario de trabajo especial conforme a las peculiaridades y características. Las tarifas de fletes aéreos, la conectividad ecuatoriana es de las más caras del planeta. mundo. El tema de agua calidad. Mire,
consulte a los brocoleros o a las personas que quieren sembrar alcachofas si pueden traer semillas. Agrocalidad no funciona. No funcionan los protocolos que tienen que abrir. Con ese costo de pasaje, mire, no traemos alcachofas ni de Guayaquil a Quito. Pero no puedes sembrar, ellos quieren sembrar. Y lo que le quiero decir es que hay un problema ahí. Mire, las rosas pagan el 6.8% en exportaciones, un margen de 6.8%. Es el mundo, es la diferencia entre vivir o no. Bueno, estamos hablando del atún en agua, 12%, aceite 36%. Ya, ¿cuál es el punto? El punto es que el Ecuador no debe, tenemos que todos unirnos alrededor de un eje. Yo veo buenas intenciones y buenas posibilidades, porque primero el presidente Moreno ya sacó que la prioridad es el empleo, lo cual es un cambio de discurso. Hay un cambio de discurso en el tema autoridad, por primera vez se menciona, $500 millones. Yeah. Hay un cambio importantísimo que es el reconocimiento de que hay un problema gravísimo de deuda pública. Y por el otro lado, y lo que ya sabemos que pagan 9.000 millones en intereses, y por otro lado el ministro Campana ha hecho viajes al exterior y ha hablado de intentar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, póngasele el nombre que se le quiera. Es decir, yo sí creo que hay un viraje muy positivo, ¿no? Lo que pasa es que esta época de transición, después de todo lo que pasó, que ahí sí tal vez no estemos de acuerdo con el ingeniero Villagrán, hicimos todo lo posible por aislarnos del mundo, todo lo posible, contraviniendo disposiciones de la OMC, insultando a cada representante de los Estados Unidos. Claro. Y la OMC nos hizo en el gobierno anterior. Eso sí hizo mucho. Por eso, entonces no es que no ha habido. Y también, ¿quién abandonó la mesa del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos? Es decir, y con la Unión Europea ya se firmó porque se caía el SGP y hubiera sido un desastre. Es decir, yo sí veo un cambio de actitud, yo sí veo nuevos aires, y yo creo que todos debemos apoyar en estos nuevos aires en conjunto. Ya. ¿Qué le sugiere finalmente, Mauricio, al gobierno nacional en términos de comercio exterior? A mí, créame que este rubro, después de lo que me dijo José, me preocupa tremendamente. Los exportadores son importadores. El rato que usted restringe importaciones, le golpea a los exportadores también. Los exportadores de banano utilizan material importado. Los exportadores de atún utilizan el aceite importado también. Es decir, no es verdad que esto es para unos y no para otros. Es para todos, Gonzalo. A todos nos golpean las restricciones. Tienen que buscar una reducción gradual y selectiva de aranceles y están haciendo lo contrario. Eso no va en la vía de apoyar ni la producción ni el sector exportador. ¿El error es del instrumento normativo? Gonzalo, en un proceso de apertura usted no puede estar utilizando instrumentos de cierre de mercados. Esto es una obstrucción al comercio. Y eso no es para protección a la industria nacional. Esto es porque no se dan el trabajo todavía de hacer un ordenamiento fiscal adecuado, porque están preocupados del ingreso tributario. El problema es que la derecha de repente abusa y configura monopolios. Las autoridades tienen que actuar de derecha, izquierda, o quien actúe fuera de la norma tiene que actuar. Pero no podemos por esa razón establecer una política que vaya en contra de esos procesos. Y solamente, perdóname, con una cosa que debemos terminar, creo. Olvidémonos de la discusión de izquierda y derecha, Gonzalo. O sea, es una discusión, que me disculpen, pendeja. Ya basta de esto. Pendeja. El país necesita un manejo pragmático, ordenado de las cosas. Y eso, si tiene algo de derecha o si tiene algo de izquierda, no me quito un minuto de sueño. El país requiere que se haga lo que el país necesita que se haga. Y sin entrar otra vez que los de la izquierda, que los de la derecha, que el neoliberal o el otro. Eso nos ha desgastado y no hemos logrado absolutamente nada con esa discusión. Sí. Yo creo que hay que proponer una tercera vía, Gonzalo, y Lenín Moreno tiene el rol histórico en ese sentido de en estos 4 años poder generar ese consenso. Cierto es que el momento actual invita a pensar en un modelo no de izquierda ni de derecha, pero sí hay que recordar la historia del Ecuador para no volver a cometer los mismos errores. Posteriormente, sí creo que el rol protagónico de Lenín Moreno va a venir dado porque ciertos ejes de desarrollo puedan quedar sobre
si quiere, sobre piedra, para que no se modifique en los próximos 20 años, seguramente relacionados con la parte comercial, con equilibrios macroeconómicos, con la inversión social, porque muchos de los errores se dan por no haber tenido esa inversión social, por la materia tributaria, impuestos progresivos por sobre los regresivos, y una serie de elementos que pueden formular esta tercera vía que podría gobernar el Ecuador los próximos 20 años, independientemente de quién sea la persona. ¿Qué tiene usted para un finalísimo? Yo creo que hay que enviar un mensaje de unidad José El Jurí. Y de apoyo. ¿Por qué? Porque el tema comercial está unido al tema de inversiones. Nadie invierte en un país que está cerrado al mundo, porque usted no va a invertir en una empresa que no tiene asegurados sus mercados. 1, 2. Resulta que estos países con los que tenemos que cerrar acuerdos son también los principales centros mundiales de comercio, los mayores importadores mundiales. Tal vez en otra ocasión, pero yo creo que... Denos unos ejemplos, los de Europa Norte... Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos. Es decir, ¿por qué no tratar los temas en un tema conjunto? El tema comercial y el tema del urgente financiamiento y reperfilamiento, o como le quieran llamar, refinanciación de deudas, porque no es posible que el Ecuador... ¿Cómo se gana esos mercados? Somos Somos muy pequeños, nuestra producción es pequeñísima. Gonzalo, nosotros hemos sido los principales exportadores mundiales de varios productos. El Ecuador tiene una capacidad y una vocación. Lo mío es un complejo equivocadísimo. Nosotros somos el principal país exportador de banano. Y podemos ser el principal en un montón de productos. En cacao podemos ser en un montón de... Y no solo los agroindustriales. Pero hay un error en eso de que se importa... Lo que se importa es malo porque... Estos pueden ser componentes para exportar, pues. Nosotros podríamos estar haciendo importaciones. Mire, el caso de Taiwán. Taiwán exporta gasolina si no tiene petróleo. ¿Por qué es el problema de importar? Es decir, ese sí es otro dogma que hay que derribar y para eso habrá que hacerlo en otro momento. Aquí hay un dogma y que se está repitiendo tal vez por la premura de las autoridades económicas de conseguir plata, y es esto de gravar las importaciones con tasas que nos van a traer problemas con la OMC y con nuestros socios comerciales. El ministro de la Torre expresó hace tiempo, antes de las medidas, que las salvaguardias provocaban una evidente recesión y su eliminación había dado paso a un mejoramiento significativo de importaciones y por lo tanto mejores recaudaciones tributarias. En las medidas ahora sueltan una tasa que dice que es para proteger el empleo. Por favor, las salvaguardias no afectan a los importadores ni a los empresarios, afectan al señor de a pie de la calle que consume menos. Y en el Ecuador, el consumo de los hogares es nada menos que 56% del PIB, de acuerdo a datos del Banco Mundial. Y si usted deprime el consumo de la gente de la calle, lo que está haciendo es deprimir el PIB, deprimir la actividad económica y que voten gente a la calle. Ahí hay un tema recaudatorio que creo que no está bien entendido y que creo que es materia de esto de se van los dólares. Los dólares, señores, no se van por las 2.000 millones de importaciones de bienes de consumo, donde constan hasta medicamentos. Se van por los 9.000 millones que pagamos de intereses y amortizaciones de capital, si no van a ser más, o los 13.000 millones de financiamiento de un presupuesto con deuda. Deja instalado un tema muy polémico, interesantísimo para otro momento. Muchísimas gracias. Les agradezco, Víctor Hugo, Mauricio, muchas gracias, y José El Jurí, muchísimas gracias, porque estamos buscando la verdad. Mire este programa en nuestra aplicación, Exa Ecuador, disponible.